a estar abriendo aquí la Biblia. El título de este mensaje es Glorificación intratrinitaria. Glorificación intratrinitaria. Y vamos a leer Juan 17 del 4 al 5. Juan 17 del 4 al 5. Jesús dice aquí en Juan 17, 4. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, antes de entrar aquí en detalles, os comento una vez más que esta gran oración se divide en 3 bloques. Tenemos 26 versículos de oración y la división está ahí en la pantalla. En los primeros 5 versos, Jesús ora por sí mismo y vamos a acabar esta primera parte hoy. Parte número 2, Jesús ora por los 11, y digo 11 porque Judas Iscariote había abandonado el grupo apostólico. Y finalmente Cristo ora por la iglesia, aquellos que iban a creer en el mensaje de los 11. Hoy acabamos con versículos 4 y 5, esta primera parte. Cristo ora por sí mismo. Repito algo que dije en el último mensaje, que este capítulo es una magnífica refutación a lo solo Jesús. Los solo Jesús en Almería enseñan que Dios el Padre es Dios el Hijo. Pero aquí aprendemos claramente que hay una distinción personal en la deidad, ya que Dios el Hijo ora a Dios el Padre. Si Dios el Hijo es literalmente Dios el Padre, este capítulo es absurdo, porque Jesucristo estaría hablando consigo mismo. Dios el Hijo es una persona, Dios el Padre es otra y Dios el Espíritu Santo es otra. Pero hoy vamos a fijarnos en el Padre y en el Hijo. Hoy tenemos 2 puntos y son los siguientes. Número 1, yo te he glorificado. 2, glorifícame. 1, yo te he glorificado. Versículo 4. 2, glorifícame. Vamos a leer de nuevo el versículo 4. Yo te he glorificado. Dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, Jesús está orando porque está a punto de ser arrestado, condenado y crucificado. El fin se acerca. Y con razón se dirige al Padre. Padre, oro a ti. Y dice que algo increíble. Yo te he glorificado. No ora como nosotros. En nuestro lecho de muerte, oh Señor, perdóname, Señor. Perdóname por tantos pecados, Señor. Lo siento mucho por haberte decepcionado. Señor, no he estado a la altura. Lo siento, te pido perdón. Jesús no ora así, hermanos. Cuando Él está a punto de morir, lo único que dice es, yo te he glorificado. Yo te he glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo te he obedecido al 100%. Glorificar aquí significa obedecer. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 8, Jesús dice, en esto es, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo es el Padre glorificado? Por medio de nuestra obediencia. Jesús obedece a Dios el Padre perfectamente. Y por tanto no muere diciendo, he pecado contra ti, te pido disculpas, ten misericordia de mí. No, Padre, yo te he glorificado. Y más adelante en este capítulo veremos pruebas de esta obediencia a Jesús. Podéis apuntar si queréis, versículos 6, versículo 8 también. Dice, el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego en el versículo 8, las palabras que me diste les he dado. O sea, Padre, he cumplido con mi deber. Tú me asignaste una tarea. He cumplido perfectamente con esa tarea. Te he glorificado en mis palabras, en mis hechos, en mis pensamientos. Te he glorificado al 100%. He sido fiel. Jesús entonces dice que ha acabado la obra que el Padre le diste que hiciese. Y Él pues glorifica al Padre así, obedeciendo. Entonces quiero llamar vuestra atención para arrancar este mensaje hoy. Quiero llamar vuestra atención hacia el hecho de que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. Nada. Yo tengo mucho de qué arrepentirme. Y en mi lecho de muerte, muchas cosas de las cuales, ¿verdad?, estaré lamentándome delante del Señor. Pero Cristo no tiene ni una sola cosa de qué arrepentirse. Matthew Henry dice lo siguiente. Obsérvese aquí con qué satisfacción reflexiona Cristo sobre lo que había vivido en la tierra.
No hubo pecado en él. Cristo piensa en sus 30 y pico años de vida y lo único que ve es perfección. Él ve que Él es impecable, inmaculado, perfectísimo en todos los sentidos. Y bien dice la palabra de Dios que Jesús es impecable. Tú y yo no lo somos, ni mucho menos, hermanos. Pero la Biblia dice que Jesucristo es perfectísimo. Aquí tenéis 6 textos que voy a leer rápidamente que dan testimonio de la perfección de Jesús. Y por cierto, 2 de estas 6 frases provienen de 2 hombres que pasaron más de 3 años y medio con él. Tú no tienes que pasar ni 3 horas y medio conmigo para saber que no soy un hombre perfecto. Pero aquí varones que pasaron 3 años y medio con Jesús reconocen que él era perfecto. Texto número 1 es una cita de los demonios. Hasta los demonios confiesan que Cristo es impecable. Marcos 1:24 dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús es santo, santo, santo. Texto número 2, Lucas 1:34. Dice el ángel a María que el poder del Señor te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Texto número 3, uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, es impecable, nunca desobedeció. Texto número 4, Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado. No pecó. Texto número 5, un varón que tiró 3 años y medio con Jesús, Pedro, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y finalmente Juan, otro varón que estuvo 3 años y medio con él, el autor de nuestro evangelio hoy, dice: sabéis que Jesús apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Cristo es impecable, 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 impecable. Cristo no tiene pecado. Los enemigos de Jesús eran pecadores. Él podía comprobar que eran grandes transgresores, pero no ocurría al revés. Samuel Pérez, que va a estar con nosotros en mayo aquí en Almería, dice lo siguiente: Jesús había acusado públicamente a los judíos de ser hijos del diablo, probándoles ante todos que sus obras perversas, como las de su padre, testificaban contra ellos. Pero no ocurría al revés. Nadie podía acusar a Jesús de pecado. Es más, Judas Iscariote, después de vender al Señor por 30 monedas de plata, acaba ahorcándose diciendo: he pecado contra sangre inocente. Hasta Judas Iscariote reconoce que nuestro Salvador es impecable. Ahora, ¿qué más da? ¿Qué más da si Jesús es impecable? ¿Dónde estaría el problema si Él fuera pecador? Bueno, amados, antes que nada, si Cristo fuera pecador, Él necesitaría redención. Él necesitaría a un redentor. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Dios solamente acepta sacrificios perfectos. No puede haber ninguna mancha en los sacrificios. Por ejemplo, el cordero pascual tenía que ser sin defecto. Y luego leéis Levítico, las ofrendas, todos sin defecto. Y el Señor recrimina a los apóstatas de Israel porque estaban presentando ofrendas ciegas, cojas delante de Dios. Y el Señor dice en Malaquías 1:8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dios no acepta sacrificios imperfectos. Por tanto, si Cristo no es perfecto, Dios el Padre no acepta esa sangre derramada en la cruz. Entonces, amados, la impecabilidad de Jesús en realidad es el fundamento de nuestra salvación. Sin un redentor impecable no podemos ser salvados por Él. Y bien decía J. Feril: un sacrificio perfecto y completo y un mediador como Jesucristo es lo que el hombre necesita. Tú tienes hoy un Salvador incorruptible,
impecable, un Salvador que obedeció a Dios en todo momento, con cada pensamiento. Él es purísimo, santísimo, el bendito Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Gracias ahora a la impecabilidad de Jesús, Él puede ser nuestro Redentor. Es que pienso hoy, ¿qué sería de mí si mi Salvador no fuera perfecto? ¿Qué sería de mí si Jesús no dijese: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese? Aquí está nuestra salvación eterna. Gracias a Dios por Jesucristo. Jesús dice pues: he acabado la obra que me diste que hiciese. No pide perdón, no ruega por misericordia. ¿Qué va? Padre, he cumplido. He hecho lo que pediste de mí y ahora me espera la gloria. Y es más, yo quiero deciros algo también. Yo hablo aquí de 3 años y medio, pero amados, si leemos la palabra veremos que este Jesús ya estaba obedeciendo al Padre perfectamente mucho antes de su bautismo en el Jordán. Si os acordáis de este episodio, en el templo a finales de Lucas 2, Jesús tenía unos 12 años y María, José, estaban regresando al norte, a Nazaret. Luego, María se da cuenta de que 3 días habían pasado y no estaba Jesús. Regresan al templo, encuentran al niño, al joven Jesús ahí, y María le reprende: oye, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Dónde has estado? Y Jesús contesta con 12 años diciendo, Lucas 2:49, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús no solamente obedeció al Padre a partir de los 30 años, ya con 12 años estaba obedeciendo a Dios el Padre. Y es más, 12 años antes, el acto de la encarnación, ¿qué fue? Sin un acto de obediencia, porque en el pacto eterno, Dios el Padre decretó que el Hijo había de hacerse carne para salvarnos, y cuando Cristo se encarna hace 2000 años, fue un acto de obediencia. El Verbo, el Hijo eterno, se hizo hombre en obediencia al Padre. Por tanto, no penséis únicamente en la obediencia de Jesús como algo que comenzó con sus 30 años, hermanos. Ya estaba obedeciendo con los 12 años. Ya estaba obedeciendo en el momento de la concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Jesús se deleita en la voluntad de Dios, y en su vida podemos ver el lema de: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Jesús ama la voluntad de su Padre, se deleita en ella, a Él le encanta obedecer a Dios. Y hermanos, si Jesucristo es así, si Él le encanta, le apasiona obedecer a su Padre, si Él quiere más que cualquier otra cosa glorificar a su Padre, si tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo, ¿cómo no vamos a desear obedecer a Dios también? Si yo tengo el Espíritu de Cristo y Cristo dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Si yo soy de Jesús, ¿cómo no voy a desear hacer la voluntad de Dios? ¿Es así o es así? Si tenemos el Espíritu de Cristo, nos encanta la obediencia al Señor. Decimos amén a los mandamientos de Dios. Y así estamos todos aquí, nacidos de nuevo. Amamos la palabra, nos deleitamos en la voluntad de Dios, pero tristemente hay también en nosotros una ley de pecado. Y esta ley milita contra el nuevo hombre que hay en nosotros. Y hay una guerra civil en todos nosotros. Por tanto, por un lado, a ti te encanta la palabra de Dios, estás pasándolo bien hoy con la iglesia, pero también estás consciente de que entre semana hay una ley. Hay una ley en ti que lucha, que pelea contra esta nueva naturaleza que tú tienes. Y aquí, en términos autobiográficos de Pablo, él explica esta lucha de forma magistral. Dice Pablo en Romanos 2:21 en adelante, todos aquí nos sentimos identificados. Dice el apóstol: así que, queriendo yo hacer el bien, un hombre regenerado, hallo esta ley, que el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos nos sentimos 100% identificados con lo que Pablo está diciendo. Todos tenemos en nosotros el deseo de agradar a Dios, obedecer a Dios, glorificar al Señor. Amén.
pero por otro lado luchamos semana tras semana con el viejo hombre. Ahora, gracias a Dios, Pablo no acaba diciendo que me librará. Él acaba diciendo, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Y Pablo dice esto porque está consciente de su situación actual. Sabe que por un lado hay obediencia, hay deleite en la ley de Dios, amén, pero está la guerra civil. Y él sabe que la última palabra en su vida no la tiene el pecado. La última palabra la tiene el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el poder de la ley nos condena, la ley nos enseña nuestro pecado, pero Jesucristo precisamente murió en la cruz por todo nuestro pecado. Cristo murió por nuestro pecado actual y Cristo murió por nuestro pecado original. Por tanto, gracias doy a Dios por Jesucristo. Sé que en mi vida, hasta que no esté en la tumba, voy a estar lidiando con el viejo hombre, pero gracias a Dios Jesús se ha ocupado de este viejo hombre. Tengo la salvación garantizada porque no depende de mí, sino de Jesucristo. Y también el Señor Jesús nos da de su espíritu para que podamos ahora mortificar los deseos del viejo hombre. Porque cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo no acaba diciendo, pues ya está, ya que tengo la ley del pecado en mis miembros, voy a pasar el resto de mi vida pecando, desobedeciendo a Dios. No, él empieza a enseñarnos en Romanos 8 que tenemos el Espíritu Santo. Y tú y yo ahora tenemos un poder, una capacidad de mortificar, pisotear estos deseos pecaminosos que van surgiendo en nosotros. Y tú y yo podemos cumplir con lo que Jesús dijo a los discípulos, el texto que antes cité, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es que a pesar de esta lucha que hay en vosotros, hermanos, hay un poder de parte de Cristo resucitado. Él os ha dado de su Espíritu Santo y tenéis fuerza, tenéis capacidad, tenéis una potencia celestial para oponeros al pecado que va surgiendo en vosotros. Es que vosotros sí podéis decir que no al pecado. Podéis resistiros al diablo. Los incrédulos no, porque están bajo el poder del pecado. Pero tú en Cristo tienes el Espíritu Santo y ahora puedes luchar. Entonces, ¿cómo puedes tú entonces mortificar a este viejo hombre? Pues cultivando lo bueno, cultivando lo positivo. No pensemos a veces como algunos legalistas, ¿no? Que la vida cristiana es no a esto, no a lo otro, no hagas así, no hagas así. Hermanos, ¿cómo podemos mortificar la carne? Cultivando lo bueno. Cultivando lo bueno. Cultivamos los frutos del Espíritu Santo. Y cuando estamos tan entregados a la tarea de cultivar lo bueno, lo malo ya desaparece por su propia cuenta, como el árbol muerto en primavera recibe este chute de vida, ¿no? Y todas las hojas muertas van cayéndose porque hay vitalidad en el árbol. Pensar, por ejemplo, en Proverbios 5, ¿no? El famoso capítulo sobre la mujer seductora, la mujer inmoral, que intenta tentar, ¿no? Al hijo de Salomón. Salomón está escribiendo para su hijo. Y él habla sobre el pecado de la fornicación, la inmoralidad sexual. ¿Y cómo plantea el Espíritu Santo ahí la cuestión de la inmoralidad? ¿Cómo puede un hombre de Dios, una mujer de Dios, cómo puede un hombre de Dios ser liberado de la mujer seductora, de la mujer inmoral? Pues la respuesta es muy sencilla. El Espíritu Santo dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Dice Proverbios 5, versículo 18, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor, recréate siempre. Porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena. Ahí tenéis un ejemplo. ¿Cómo puede un hombre de Dios vencer la fornicación? Vencer la inmoralidad, muy sencillo. Recreándose en su esposa. Teniendo una vida sexual saludable con ella. Y luego no habrá ningún problema con una mujer seductora. Cuando cae la gente, cuando nos enteramos, ¿no? De aventuras en la iglesia, incluso pastores que están ahí en la cama con la secretaria, cuando analizamos aquellos casos, no están teniendo relaciones sexuales en casa. No hay fidelidad matrimonial. Y aquí aprendemos que en la palabra cultivamos lo bueno y luego lo malo pierde su poder. Debemos, pues, hermanos, estar más enfocados en cultivar el fruto del Espíritu Santo y luego las seducciones perderán su poder.
La vida cristiana no es legalismo, no hagas esto, no hagas lo otro, es vive en la llenura del Espíritu. Cultiva los frutos del Espíritu y luego la carne no podrá seduciros. Entonces, para acabar este primer punto, queridos hermanos, Jesucristo cumple con la voluntad del Padre. No está consciente del pecado, no tiene que arrepentirse de nada. Tú y yo sí, pero aleluya. Tenemos uno, el perdón de los pecados en Cristo, y dos, ahora tenemos el Espíritu. Y este Espíritu Santo nos ayuda a la hora de mortificar al viejo hombre. Mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Y qué bonito también anunciaros hoy que esta ley de pecado que está actualmente en tus miembros pronto será aplastada bajo tus pies. Hermanos, para nosotros fue difícil despedirnos de nuestro amado Guzmán, pero gloria a Dios. Guzmán ha podido esta semana pisotear esa ley de pecado bajo sus pies. Y nuestro amado Guzmán nunca va a tener un solo pensamiento pecaminoso, ni una sola acción pecaminosa. Gloria a Dios. Así que sí, desde luego, es triste, hemos llorado todos esta semana, pero debemos recordar, hermanos, que la promesa del Señor es dulce, es preciosísima. Dentro de muy poco, esta ley que milita en nosotros tiene sus días limitados, tiene fecha de caducidad. Así que ánimo en la lucha. Cristo viene pronto, por tanto sigamos batallando la buena batalla de la fe. Así que en primer lugar Jesús dice: Padre, te he glorificado, te he obedecido, he sido fiel en todo, soy impecable, soy inmaculado. Satanás no puede echarme nada en cara. Y ahora la petición, versículo 5, esta petición es wow, espectacular. Juan 17, versículo 5. Padre, yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 5. Ahora pues, Padre, ora, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, te he honrado. Ahora, honrame tú a mí. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Padre, te he glorificado, glorifícame tú. Ahora, esta petición es a primera vista la misma que la que vemos en el versículo 1. Jesús pide que el Padre le glorifique, pero hay una leve diferencia. En el versículo 1, cuando Jesús pide que el Padre le glorifique, está pensando en su glorificación en la tierra. Y en aquel sermón os puse 10 ejemplos de donde el Padre glorificó a su Hijo a partir de esa oración hasta su resurrección, ¿verdad? Pero en el versículo 5, Jesús ya no está pidiendo por glorificación en la tierra, está pidiendo por glorificación, ¿dónde? En el cielo. Exactamente. Entonces, sí, a primera vista es la misma oración, pero hay un matiz ahí importante. Versículo 1, glorificación en la tierra. Versículo 5, glorificación en el cielo. Dice: Padre, yo te he glorificado, te he obedecido, ahora glorifícame tú. Y aquí ahora la palabra glorificación cobra un nuevo sentido, porque dependiendo del texto debemos interpretar glorificación de una u otra manera. Aquí, ¿qué quiere decir glorificación? Es el despliegue público de su belleza divina. Muchas veces en la Biblia la palabra gloria se puede traducir por belleza, la gloria de Dios, la belleza de Dios. Cristo está pidiendo que el Padre manifieste públicamente su belleza divina en el cielo. Y esta gloria fue la gloria que vieron Pedro, Jacobo y Juan durante unos instantes en el monte de la transfiguración. Ay, Cristo irradió de luz celestial. Y los tres hombres ahí, wow. Imagínate aquella escena, Cristo desplegando su santa belleza delante de los discípulos. Y ahora está pasando en el cielo. Cristo está ahí en su gloria. Guzmán está contemplando la belleza del Señor Jesucristo. Y mi pregunta aquí es: ¿quién más podría orar así, no? A punto de morir: Padre, glorifícame
porque yo te he glorificado. ¿Quién aquí podría dirigirse a Dios el Padre en esta mañana diciéndole: Padre, glorifícame sobre la base de mi justicia, mi virtud, mi obediencia, mi santidad, mi entrega a ti? ¿Cuántos hermanos podrían orar así al Señor? Nadie podría orar así. Por esta razón, en esta iglesia nosotros oramos en el nombre de Jesucristo. No oramos en nuestra justicia, en nuestro mérito. Oramos según la justicia, el mérito, la obediencia, la santidad y la virtud de Jesús. Y por esta razón, cuando tú dices: ay, no quiero orar porque no me siento digno, estás comportándote como un incrédulo. Tú no oras en tu nombre, tú oras en el nombre de Jesús. No se trata de tú sentirte digno o sentirte indigno a la hora de orar. Ores en el nombre de Jesús. Y aquel es digno, tú tienes acceso directo a la presencia del Padre. Porque ponte a pensar en lo siguiente: si tú solamente oras al Padre cuando te sientes digno, tus oraciones son una manifestación de tu soberbia, de tu arrogancia. Aquí estoy, Señor, orándote porque me siento digno, porque hoy te he obedecido a ti. Esta oración huele a muerte ante la nariz de nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Independientemente de nuestra dignidad e indignidad, Cristo es siempre digno. Y por tanto oramos cuando nos sentimos bien, y por tanto oramos cuando nos sentimos mal. No se trata de nosotros, es Cristo. Oramos en su nombre. Por tanto, hoy, Padre, nos presentamos delante de tu trono según la virtud de Jesús, el mérito de Jesús, la santidad de Jesús, la obediencia de Jesús, la dignidad de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Jesús ora diciendo: yo te he glorificado. Yo no puedo orar eso, Él sí. Y ahora fijaos en lo que agrega: glorifícame, Padre, al lado tuyo. ¿Cuántos os atrevéis a orar así? Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cuántos santos difuntos hay sentados a la diestra de Dios el Padre? ¿Cuántos? Cero. ¿Cuántos ángeles hay sentados a la diestra del Padre? Cero. ¿Cuántos arcángeles hay sentados ahora mismo a la diestra del Padre? Cero. Jesucristo ora: glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo puede orar así? Porque este varón es más que hombre. Él es Dios hombre, Verbo eterno, Hijo todopoderoso de Dios. Él tiene derecho de sentarse a la diestra del Padre. En Hebreos 1, el autor se esfuerza por demostrarnos que Cristo es superior a todo, superior a los ángeles. Y dice en Hebreos 1:13 en adelante: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los ángeles espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son ministradores, son siervos. Por tanto, no se sientan a la diestra del Padre, pero Jesucristo es Señor. Y por tanto, Él sí puede sentarse a la diestra. Y por cierto, a ver si alguien sabe contestar esta pregunta. Cuando Hebreos dice: siéntate a mi diestra, está citando una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. ¿Dónde se ubica aquella profecía mesiánica? El salmo mesiánico más citado en el Nuevo Testamento. No, 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra. Entonces, ¿por qué digo esto? David escribe este salmo 1000 años antes de la encarnación. Jesús aquí está orando según la voluntad de Dios. Porque Dios el Padre le había dicho 1000 años antes: siéntate a mi diestra. Jesús sabía que el Padre le había hecho esta promesa. Y ahora Jesús toma esta promesa de 1000 años antes y la convierte en oración. Jesús ora según la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar según la voluntad de Dios. Tomamos las escrituras y las convertimos en oraciones. Pastor, yo no sé de qué orar. Pues tómate el libro de Colosenses, el libro de Efesios, y convierte aquel libro en una lista de oraciones al Señor. Convierte la Biblia en una oración. Cristo toma este salmo
Salmo 110:1, y lo convierte en un clamor al Padre. Padre, hace 1000 años tú dijiste que iba a sentarme a tu diestra. Ahora, Padre, cumple con tu palabra, cumple tu promesa. Tú eres fiel, tú eres veraz, tú no mientes, tú no me engañarás. Cumple con tu promesa, Padre. He guardado tu palabra, ahora quiero sentarme a tu lado. Y este es el gozo que tenía Jesús en el alma, ¿no? Hebreos 12, versículo 2 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hay personas, predicadores, que dicen, bueno, el gozo fue la salvación de su pueblo. Es verdad, y no niego que la salvación del pueblo de Dios de gran alegría al corazón de Jesús. Pero hermanos, hay algo más importante que la salvación del ser humano, es la gloria de Dios. La glorificación del Todopoderoso. Y Dios será glorificado, sí, en la salvación de los elegidos, y será glorificado en la destrucción de sus enemigos. Más allá de nuestra salvación está la gloria de Dios. Y Jesús está pensando principalmente en la gloria de su Padre. Ese fue el gozo puesto delante de él. Porque escrito está en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Con razón tenía gozo antes de morir, porque iba a regresar a la gloria con su Padre. Con razón un cristiano en su lecho de muerte está en paz, está con alegría, porque le espera la gloria de Dios. Y una gran multitud incontable delante del trono. Alabaremos al Señor por los siglos de los siglos. Veremos la belleza del Dios trinitario. Dios es glorioso, y ese fue el motor que impulsó a nuestro amado Cristo en todo momento en su pasión. Dios fue glorificado y Cristo deseó ver una vez más aquella gloria, y ahora Él mismo resplandece. Él brilla con su gloria divina. Y en este mundo también, el Dios de toda belleza, todo lo que tú ves en este mundo, todo lo que sea bello, es una manifestación de la existencia de Dios. La belleza es una profetisa de Dios. Hay belleza en el arte, la música, en la literatura. Hay belleza en el universo. Y cuando tú ves una cosa bella, ¿no? Los cielos azules, las nubes, la playa, el mar, un pelirrojo, un árbol, un pájaro, lo que sea. Cuando tú ves belleza, estás viendo un reflejo pálido de la gloria de nuestro Dios. El hombre dentro de sí tiene un anhelo por la belleza. Y de hecho en el mundo de la apologética cristiana hay toda una escuela llamada la escuela estética. Y el argumento estético a favor de la existencia de Dios es que detrás de todo lo bello que hay en el mundo debe haber una belleza superior. Como preguntó Agustín de Hipona, ¿quién hizo estas cosas mutables tan bellas, sino uno que es bello e inmutable? Aquí en este mundo la belleza se nos va, se nos marchita, y por más que nos tintemos el pelo, por más que nos pongamos maquillaje, queridas hermanas, por más que hagamos lo que sea con nuestra cara, cirugía, las arrugas nos van a vencer y las cosas como son. Pero amados, hay una belleza que permanece para siempre. Hay una gloria que es perpetua, y es la gloria del Dios trinitario. Y ahora Jesucristo resplandece en dicha belleza. Padre, glorifícame al lado tuyo. Y acaba diciendo ahí, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que tenemos aquí también una prueba de la preexistencia de Jesús. Antes de nacer ya existió, porque Él no es una criatura. Él es el creador. Dios creador, Cristo creador, y Él crea todo. Y luego en un momento dado de la, si me permitís la expresión, la eternidad pasada, Él se encarna
Por ejemplo, en Filipenses 2. Pero debemos aquí tener mucho cuidado. Y hago estos comentarios por algo que he leído esta semana online. Una interpretación nefasta de Filipenses capítulo 2. Y quisiera guardarnos también de un gran error. La palabra nos dice en cuanto a esta encarnación de Jesús, que estaba con el Padre, preexistía con el Padre, luego se encarna, dice en Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Muchísimo cuidado con este versículo. No está enseñando que Cristo haya dejado de ser Dios. No es que haya dejado sus atributos divinos ahí en el cielo. ¿Qué significa este texto de Pablo? Aquí tenéis una cita del puritano Thomas Watson y luego una cita de J.I. Packer. Dice Thomas Watson: Cristo estaba en pie de igualdad con Dios. Era coesencial y consubstancial con su Padre. Y aún así se encarnó. Se despojó de sus ropas gloriosas, de esa belleza, de esa gloria que vemos en la transfiguración. Se despojó de eso y se cubrió con los harapos de nuestra humanidad. Y Packer, que murió hace un par de años, dice: cuando Pablo dice que el Hijo se despojó a sí mismo, lo que quiere decir es que hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria, su dignidad divina, es decir, su belleza. No existe apoyo escriturístico alguno para la idea de que el Hijo hiciese abandono de ningún aspecto de su deidad. Hermanos, es sumamente herético decir que Jesucristo dejó atrás sus atributos divinos en el cielo. Dios, por definición, no puede dejar de ser Dios. Dios es inmutable. Cristo es inmutable. Cristo no abandonó su deidad, pero sí se despojó de esa belleza, esa gloria. Porque ponte a pensar en lo siguiente: si Cristo hubiese venido al mundo en su gloria, en su belleza celestial, nos habría fulminado a todos. No sabría cómo soportar semejante belleza. Hermanos, Pablo de Tarso vio la gloria de Jesús unos instantes en el camino de Damasco y el tipo se quedó 3 días completamente ciego. Hermanos, para tú y yo contemplar la gloria de Cristo en el cielo, Dios va a tener que darnos cuerpos glorificados con nuevas facultades para soportar semejante belleza. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de la mujer o que eres tu esposa y la belleza te conquistó, te venció y estabas semanas, meses enteros sin pensar en otra cosa? Hermanos, no estamos aquí hablando de una belleza finita, sino de la belleza de bellezas, la belleza eterna del Dios trinitario. Con razón necesitamos ser glorificados y salir de este cuerpo mortal para soportar dicha gloria. Tan grandiosa es la gloria de Jesús. Él se despoja de esa gloria, ese resplandor, esa hermosura suya que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ahora Jesús regresa a casa. Después de estar así 33 años soportando todo lo que soportó, regresa a la belleza, vuelve a brillar, a resplandecer, entra en la gloria de su Padre, entra en el paraíso para la alabanza de su Dios. Cristo pues ahora está exaltado a la diestra del Padre, está ahí sentado, orando por nosotros, brillando en gloria. Y el día de su ascensión fue increíble. Las puertas eternas se abrieron. Entró el Rey de Gloria delante del trono del anciano de días. Y según la profecía de Daniel 7, 13, 14, le fue dado al Hijo del Hombre Jesucristo un lugar de autoridad para gobernar sobre toda nación. Le dio el Padre todo dominio. Y imagínate la escena: todos los ángeles, los santos difuntos, viendo el regreso del Hijo amado de Dios al cielo. Las puertas eternas se abren, entra el Rey Jesús para tomar su lugar y se sienta a la diestra del Padre. Y el Padre le dice: siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de
tus pies. Cristo exaltado, Cristo coronado. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos tú y yo saber que Jesucristo realmente se sentó a la diestra del Padre? Porque no hubo ningún testigo humano de dicho suceso, porque todos los seres humanos estaban aquí en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros saber que Cristo en efecto fue coronado de gloria a la diestra del Padre? Pentecostés, hermanos. Pentecostés es la señal pública de que Jesucristo había sido coronado rey. Dios el Padre le da el Espíritu al Hijo y el Espíritu derrama del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y por tanto Pedro nos dice en Hechos 2:33, en su sermón de Pentecostés: exaltado Jesús por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Para muchos en la iglesia contemporánea, Pentecostés es, no sé, que la piel se te ponga de gallina, que los pelos se te pongan en punta. No, hermanos. Pentecostés es la coronación de Jesucristo. Es la prueba de que a la diestra del Padre, el Señor Jesús resplandece en gloria, en belleza eternas. Pentecostés nos da la plena seguridad de que Jesucristo ha sido grandemente exaltado por Dios el Padre. Y Dios el Padre ama tanto a su Hijo que no solamente glorifica a su Hijo sentándolo a su diestra. Nadie más ha recibido semejante privilegio, pero Cristo sí. Permite que Cristo se sienta a su diestra y a partir de aquel momento en adelante, ¿qué hace a partir de Pentecostés? Llama a las naciones hacia su Hijo. Naciones para Cristo, gentiles para Cristo. Dice el Padre a su Hijo en Isaías 49 versículo 6: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, Hijo, yo te amo tanto que no solamente quiero que tú seas el Salvador de Israel. Fíjate lo que el Padre va a decir ahora, como muestra de su amor, como el corazón del Padre arde por la gloria de su Hijo. También, Hijo, yo te di por luz de las naciones, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios el Padre está tan entusiasmado por la gloria de su Hijo que le convierte en Salvador de los israelitas y en Salvador de los gentiles. Y Dios el Padre amó tanto a su Hijo que levantó una iglesia en Europa, en el occidente, en España y aquí en el sureste de la península ibérica, en Almería. 2000 años más tarde, Dios tiene un pueblo redimido para la alabanza del bendito Cordero de Dios. Esta iglesia es la prueba de que Dios el Padre ama a su Hijo. Él es nuestra luz, Él es nuestro Salvador. ¿En qué otro nombre, hermanos, podemos ser salvados? En el nombre de María, Santa Ana, Gabriel, Miguel, no, queridos. La salvación, según el Padre, está en el nombre de Jesucristo, para que Él reciba toda la alabanza, toda la gloria. Cristo Rey, Cristo Señor, Cristo Salvador, Cristo la perla celestial. A Él alabanza, a Él honor por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Cristo dice amén, aleluya, gloria a nuestro Salvador. Dios ama a su Hijo. Hay más, hermanos, hay más. Dios el Padre no solamente demuestra su gran amor en sentar a su Hijo a su diestra, le entrega las naciones por herencia. Y Dios también en el último capítulo ha establecido un día en el que toda rodilla se doblará ante Jesús. Toda lengua confesará que Él es Señor. ¿Y qué pasará en aquel día? Pues os leo Juan 5:22. Dice Jesús: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios el Padre glorificará a su Hijo en el día final, haciendo de él juez universal.
Y a veces hemos visto en las noticias, no, estos asesinos, violadores en serie, los narcotraficantes no le temen a nadie. Y de repente están ante un juez y tiemblan y están suplicando por misericordia. Así será en el día final. Aquellos que están entre nosotros hoy burlándose del Señor, metiéndose con su pueblo, con dureza de corazón, ten por seguro, en el regreso de Cristo estarán arrodillados, sus lenguas confesando, Él es el Señor. ¿No veis, hermanos, que incluso el acto de Cristo como juez es una muestra de cómo el Padre glorifica a su Hijo? Hijo, yo te amo tanto, tengo tanto contentamiento en ti, que tú serás el juez final y todos se doblarán delante de ti. Oh, hermanos, he aquí el tesoro del corazón del Padre. Jesucristo, Jesucristo el justo, Jesucristo el bendito, Jesucristo es el incomparable. ¿Quién como nuestro Señor? Y hermanos, hay más. Hay más todavía. Dios el Padre es tan bueno que no solamente se deleita en coronar a su Hijo de gloria y honra, sino que al mismo tiempo ha prometido glorificar eternamente a todos aquellos que aman a su Hijo. Oh, hermanos, ha sido una semana triste, hermanos, pero aleluya por el gozo del Señor. Estas verdades son reales, son una roca para nuestra alma. Dios el Padre ama tantísimo a su Hijo, que todos aquellos que pertenecen al Hijo serán glorificados eternamente. ¿Y qué debes hacer tú hoy para experimentar esta glorificación en el siglo venidero? Pues voy a contestarte con las palabras del Señor Jesús. Unas palabras que yo hace 2 años estando en Águilas estuve una semana entera sin pensar en otra cosa. Estos versículos el Señor los usó para abrir mi corazón en cuanto a la salvación. Los galileos dicen en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para ser glorificados? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y ahora la respuesta de Jesús. ¿Cómo podemos ser glorificados? ¿Cómo recibir esta bendición que estamos anunciando? ¿Qué dice Jesús? Ayunad mucho, orad mucho, congregaos mucho. ¿Qué dice el Señor Jesús? Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Cómo puedes tú recibir esta glorificación venidera? Creyendo en el Hijo. ¿Creer en el Hijo? Sí, creer en el Hijo. Porque cuando tú crees en la identidad de este Hijo, cuando tú crees en la obra de este Hijo, esta fe en ti agrada al Padre. Porque esta fe que está en ti está dando el mismo testimonio que aquel del Padre. El Padre dice, Jesucristo es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Y el que tiene la fe del Espíritu dice, amén. Así es, aleluya. La cabra se aburre, la cabra se cansa de Cristo, pero la oveja que tiene fe del Espíritu Santo se alegra en Jesús. Y ya que el que es de la fe tiene el mismo testimonio que el Padre, pues el Padre derrama gloria y honra sobre el verdadero creyente. Si tú tienes verdadera fe en la persona de Jesús y en su obra, es decir, Él como Dios hombre, Él como aquel que murió en la cruz por tu pecado, aquel que resucitó al tercer día para salvarte eternamente. Si tú tienes esta clase de fe, tendrás un corazón arrepentido, odiarás tu pecado, abrazarás al amado del cielo. Y ahora es como en una familia. Cuando tú estás en el parque y tu niña, ahí estuve ayer con Grace, que hoy estaba un poco enfermita, y Grace tenía un amiguito del colegio y estaba jugando con ella, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a ese niño? Pues el niño se puede jugar con ella, y ya que ella es amigo de mi hija, ella me cae bien. No tiene que sonreírme, no tiene que darme dinero, ni una manzana, ni nada. Por el simple hecho de él ser amigo de mi hijita Grace, me cae bien. Es mi amigo, ¿verdad? ¿Acaso no pasa así? Alguien trata bien a nuestro padre, nuestra esposa, nos cae bien. Y eso sí, también, amados, Dios el Padre ama tanto a su Hijo. Lo ama con un fervor que no puede describiros, hermanos. De tal manera que todos aquellos que aman a Jesús son amados también por el Padre.
Dios, el Espíritu Santo, labra en nosotros esta clase de fe, esta clase de amor. Y cuando Dios ve esta obra del Espíritu en nosotros, se alegra. Se alegra. Y nuestro amor a Jesús es un olor fragante. Y por eso cuando tú oras en el nombre de Jesús, tienes la atención del Padre. Al Padre le encanta ese nombre, porque Cristo es su joya, su tesoro, su cofre, su todo. Dios, entonces, amados, nos ha dado lo más precioso que tiene, su amado Hijo. Creed en el Hijo. Creed en el Hijo, abrazad al Hijo, amad al Hijo, seguid al Hijo, obedeced al Hijo, vivid para este Hijo, dad vuestras vidas por este Hijo, y Dios será grandemente glorificado en vuestras vidas. Por tanto, queridos amados, Dios el Padre ha respondido a esta oración de Jesús. Es una oración contestada. Dios el Padre glorificó a su Hijo, 1, sentándolo a su diestra. 2, dándole una herencia no solamente entre Israel, sino entre los gentiles. Y aquí estamos tú y hoy como prueba de que Dios el Padre está glorificando a su Hijo en 2024. Y número 3, aleluya, en el día final, todo juicio es dado al Hijo para que todos, no solamente los creyentes, todos doblen la rodilla delante del santo ser Jesucristo. Y Dios también, ya que ama tantísimo a su Hijo, permite que todos los que amamos a ese Hijo seamos glorificados eternamente. Nos espera pues, hermanos, la belleza de Dios, la gloria de Dios. Y no seremos fulminados, porque Dios nos dará nuevas facultades para poder soportar semejante gloria. Porque si no nos diera esas facultades, moriríamos al entrar en el cielo. Pero Dios nos dará estas facultades espirituales para poder aguantar la belleza de nuestro Señor. Hermanos, cuando pensamos de esta manera, podemos decir que Guzmán es un bendito. Guzmán es más bienaventurado que todos nosotros, hermanos. Él tiene nuevas facultades para ver la belleza del Señor Jesús. Y escrito está en Apocalipsis 22, versículo 4. Sus siervos le verán. Nosotros veremos a nuestro Cristo. Vamos a orar. Antes de orar, una breve conclusión. Hemos visto 2 puntos hoy. 1, yo te he glorificado. 2, glorifícame. Número 1, Cristo no está consciente de pecado. No tiene nada de que arrepentirse. No pide misericordia. No ruega por gracia. Que va, Padre, he obedecido tu voluntad perfecta, cabalmente. No tengo nada que arrepentirme. Satanás no me puede acusar de nada. Yo soy perfecto. Número 2, Padre, glorifícame. Hemos visto que Cristo ora según su propia virtud, su propio mérito. Es el único. Y Él ora según el Salmo 110, convirtiendo esa promesa en una petición. Y Dios el Padre ha contestado esta oración, glorificando a su Hijo, sentándolo a su diestra. Y no solamente se encargó de sentar a Jesús a su diestra, le ha dado un pueblo entre los israelitas y los gentiles, y le ha dado todo juicio para que en el día final toda rodilla se doble ante Él. Y gloria a Dios, el Padre es tan misericordioso que todos aquellos que dicen que Jesucristo es el Hijo amado de Dios, todas estas personas podrán ver eternamente la manifestación, el despliegue eterno de la belleza de nuestro Dios trinitario. Oh, hermanos, Maranata, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia dicen amén y amén. Oremos al Dios de la gloria, al Dios de la belleza. Señor, este mensaje nos ha transformado la forma de pensar. Guzmán, Señor, es un bendito, es un bienaventurado. Él está viendo lo que yo estoy anunciando y lo que estamos creyendo aquí por fe. Por fe andamos en este mundo, pero benditos aquellos que ya están en tu presencia, porque ya no viven por fe, sino por vista. Ven la belleza de Jesucristo.
lo ven coronado a tu diestra. Y Señor, yo quisiera haber visto aquel gran día cuando las puertas eternas se abrieron y las fuerzas angelicales unieron sus voces para alabarte con un solo corazón. Y ver cómo el Rey Jesús se sentó al lado tuyo. Un lugar que no reservaste para ningún ángel, ningún santo, ningún arcángel. No, Señor, un sitio reservado únicamente para el Rey de Reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Oh, amado Señor, no lo hemos visto, pero lo creemos. Pero un día, oh, aleluya, Maranata, vamos a ver tu gloria. Veremos el despliegue de tu belleza indescriptible, Señor. Oh, si Pablo vio una sola muestra de esa gloria y se quedó ciego 3 días, ¿cómo será aquello? Tendrás que darnos nuevas facultades para soportar semejante belleza, Señor. Señor, vemos mucha belleza en el mundo. La playa de Almería, el mar, las colinas, Señor, los pajaritos, Señor, nuestras esposas. Vemos belleza por tantos sitios, pero nada se compara con tu gloria, con tu belleza, Señor. La belleza mutable de esta tierra ha de provenir de una belleza inmutable, una belleza superlativa. Oh, prepara nuestros corazones para que sean capaces de beber de esa gloria en el siglo venidero. Oh, Señor, gracias porque en esta mañana nos has permitido saborear por la fe algo de lo que nos espera. Algo de lo que Guzmán ahora está disfrutando con una plena capacidad que tú le has dado. Oh, Señor, bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Bienaventurados aquellos que son de ti, Señor. Benditos en esta vida y más que benditos en el siglo venidero. Amado Dios, rogamos también que tú sigas glorificando a Jesucristo. Sí, es magnífico que nos haya salvado y sabemos que nuestra salvación desde luego es importante, pero Dios, hay algo más importante para ti que nuestra salvación. Lo más importante para ti es la glorificación de tu Hijo Jesucristo. Y nuestra salvación es tan espectacular porque sirve para glorificar a Jesús. Y pedimos, amado Padre, que tú sigas coronando a tu Hijo de gloria y de honra. Salva a muchos más israelitas para la fama de Jesús. Salva a muchos más gentiles para la alabanza de Cristo. Salva a muchos más almerienses para la gloria de la alabanza del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y amado Dios, todos aquí unidos, esperamos el gran día final. Ya no como violadores, ya no como asesinos temblando ante la sentencia del juez. No, sino que esperamos la manifestación de nuestro juez con alegría, confesando que nuestro juez es nuestro abogado. Nuestro juez es nuestro amado esposo, nuestro salvador, nuestro tierno pastor. Oh, esperamos con gran alegría aquel día cuando seremos arrebatados para estar juntamente con Cristo por los siglos de los siglos. Amado Dios, gracias por hoy derramar de tu esperanza sobre nosotros. Y hoy entendemos que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra en nuestras vidas. La última palabra la tiene tu Hijo Jesucristo. La última palabra la tiene el evangelio de la salvación. La última palabra la tiene la sangre del Cordero que quita el 100% de nuestra transgresión. Aleluya a ti por pastorear fielmente esta iglesia, por bendecir nuestros corazones y por haber pastoreado a Guzmán 43 años y por haber pastoreado a nuestra amada Carmina, Señor. Sigue tú siendo nuestro buen pastor, infundiendo aliento, esperanza a través de las preciosísimas promesas de tu palabra. Hoy te damos las gracias porque en nuestra boca tenemos un saborcillo a gloria, saborcillo al siglo venidero, y es dulce, Señor.
Gracias por habernos amado tanto. Gracias por habernos dado a tu Hijo. No, ¿qué más podemos decirte? ¿Qué más podemos decirte sino gracias? Gracias, mil millones de gracias, Padre. Y te esperamos, Señor, en el día de la manifestación de tu Hijo. Ven pronto, Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén.